Son las 6:47 de la mañana. La alarma todavía no sonó, pero algo te despertó de todas formas. No fue un ruido del exterior, no fue dolor en ninguna parte del cuerpo, no fue una pesadilla que te sacó del sueño, fue tu boca. Sientes como si hubieras tragado polvo de tiza en algún momento alrededor de las 3 de la mañana y nadie te avisó. La lengua literalmente pegada al paladar con una resistencia que tienes que vencer para poder moverla, los labios como si pertenecieran a alguien que acaba de cruzar un desierto sin agua durante días. Y piensas otra vez, ¿por qué otra vez? ¿Por qué sigo despertando así? O si esa escena te suena familiar, si ese despertar te describe de una manera que reconoces sin que yo tenga que agregar más detalles, necesito que te quedes conmigo los próximos minutos, porque lo que la mayoría de las personas asume, que es solo una de esas pequeñas molestias inevitables que vienen con la edad, es en realidad tu cuerpo intentando entregarte una nota de advertencia muy específica y la mayoría de las personas nunca la lee. Hoy voy a leerla contigo línea por línea, porque hay 5 causas detrás de ese despertar con la boca seca que casi nadie conoce. 5 causas que los médicos generalmente no tienen tiempo de explorar en una cita de rutina, y al menos una de ellas, cuando la escuches, va a hacerte pensar, espera, eso podría ser exactamente lo que me está pasando a mí, y la diferencia entre reconocerla y no reconocerla puede ser la diferencia entre detectar algo tratable a tiempo y descubrirlo cuando ya tiene consecuencias que nadie quería enfrentar. Soy el Dr. Franklin, y si eres nuevo en este canal, lo que hacemos aquí es exactamente esto: darle a los adultos mayores de 60 años la información de salud clara, honesta y respaldada por investigación que con demasiada frecuencia se omite en una cita médica de 7 minutos porque no hay tiempo suficiente para conectar los puntos entre síntomas que parecen menores y el cuadro de salud más grande que hay debajo de ellos, sin miedo, sin titulares exagerados, solo las conexiones que importan explicadas de manera que tengan sentido para tu vida cotidiana. Antes de entrar en las 5 causas, necesito que entiendas algo sobre la saliva que va a cambiar permanentemente la manera en que ves lo que ocurre en tu boca mientras duermes. Porque la mayoría de las personas piensa que la saliva es simplemente saliva, algo que está ahí, sin gran importancia, que se produce sola, y que si hay un poco menos por la mañana no es gran cosa, y eso es profundamente incorrecto. Tu cuerpo produce entre 1 y 1,5 litros de saliva cada día, recubre los dientes como si fuera una armadura protectora que trabaja sin que lo notes, neutraliza los ácidos que causan la descomposición dental antes de que puedan hacer daño. Carga enzimas que empiezan a descomponer el alimento antes de que llegue al estómago y que hacen el trabajo digestivo más eficiente, contiene compuestos antibacterianos que combaten activamente las infecciones en la boca y la garganta, que de otra manera se instalarían sin resistencia. La saliva es en muchos aspectos la primera línea de defensa de todo el cuerpo. Así que cuando te despiertas cada mañana y ese sistema de defensa esencialmente se ha desconectado durante la noche, eso no es algo trivial que ignorar o que atribuir simplemente a que así son las mañanas. Y aquí viene la parte que cambia la manera en que piensas sobre esto de manera permanente. Un estudio publicado en la revista Oral Diseases encontró que entre adultos mayores de 65 años, la sequedad bucal crónica matutina estaba presente en casi la mitad de los participantes, casi la mitad, pero el hallazgo enterrado dentro de esa estadística, que la mayoría de las personas nunca escucha, es que en más del 80% de esos casos, la sequedad bucal era un síntoma secundario de algo completamente diferente. No era el problema en sí mismo, sino la señal de un problema subyacente que estaba siendo completamente ignorado. La primera causa es la que casi nadie sospecha en un primer momento, y es posiblemente la más común de las 5, el rompecabezas de los medicamentos, y hay un número que debería hacerte detener completamente cuando lo escuchas. Más de 500 medicamentos recetados y de venta libre llevan sequedad bucal como efecto secundario documentado. 500, estamos hablando de medicamentos para la presión arterial, especialmente los de la clase llamada diuréticos, de antihistamínicos, que millones de personas toman cada primavera para las alergias sin pensar 2 veces en los efectos secundarios porque los han tomado por años, de antidepresivos, medicamentos para la vejiga hiperactiva, ciertos analgésicos comunes y hasta algunos auxiliares del sueño de venta libre que parecen completamente inofensivos porque los venden sin receta. Cada uno de esos medicamentos por sí solo puede causar cierta sequedad leve
que el cuerpo puede compensar parcialmente. Pero aquí está el detalle, que la mayoría de las personas, y honestamente incluso algunos médicos, pasan por alto en la práctica clínica cotidiana. Cuando combinas 3 o más de esos medicamentos, al mismo tiempo, el efecto de sequedad no simplemente se suma de manera lineal, se multiplica de una manera que sorprende incluso cuando conoces la biología. Una investigación publicada en Gerontology encontró que el efecto combinado de múltiples medicamentos se compone de manera significativa y que los adultos mayores que toman 5 o más medicamentos diarios mostraron casi el doble de la tasa de sequedad bucal significativa comparado con quienes tomaban 2 o menos. Tuve un paciente, llamémosle Gerald, cartero jubilado de 71 años, meticuloso con su salud. Gerald había estado lidiando con sequedad bucal matutina severa por casi 2 años, había visto a su dentista 3 veces por caries crecientes que aparecían aparentemente de la nada a pesar de que él no había cambiado nada en su rutina de higiene. Cuando vino a verme le pedí que trajera cada frasco de su botiquín, sin excepción. Los alineamos sobre la mesa de la consulta, 6 medicamentos recetados, 3 suplementos, 2 productos de venta libre que usaba regularmente. Dentro de esa alineación encontré 4 elementos conocidos por reducir la producción de saliva. No 1 sino 4, actuando simultáneamente en el mismo sistema durante 2 años. Trabajamos con su médico prescriptor para ajustar el horario de 2 de esos medicamentos. No la dosis ni el medicamento en sí, solo el momento del día en que los tomaba. En 3 semanas, Gerald me dijo que su sequedad bucal matutina había pasado de un 9/10 a un 3/10. Sin nueva receta, sin tratamiento especial, sin ningún costo adicional, simplemente conectando los puntos que nadie había conectado antes. Tu paso de acción para esta primera causa es concreto, y puedes hacerlo esta semana sin esperar una cita médica. Escribe cada medicamento y suplemento que tomas, incluyendo cosas como melatonina, ibuprofeno, vitaminas y antihistamínicos de venta libre. Lleva esa lista física en papel, no solo en tu memoria a tu próxima cita, y pregunta específicamente a tu farmacéutico si la combinación de cualquier cosa en esa lista podría estar afectando tu producción de saliva. Los farmacéuticos tienen un conocimiento extraordinario sobre las interacciones de medicamentos y sobre los efectos secundarios acumulativos, y esa conversación es completamente gratuita. No requiere cita y puede ser tan reveladora como cualquier prueba diagnóstica. La segunda causa requiere toda tu atención porque afecta a decenas de millones de personas, y la investigación muestra consistentemente que la gran mayoría de quienes la tienen absolutamente no lo saben, porque sus síntomas ocurren mientras están inconscientes. Estamos hablando de la apnea obstructiva del sueño, y aquí está la versión simple de lo que ocurre para que lo entiendas de manera concreta. Cuando la apnea del sueño se presenta, el tejido blando en la parte posterior de la garganta se colapsa parcial o totalmente mientras duermes, la vía aérea se bloquea, el cerebro detecta que el oxígeno está bajando y envía una señal de pánico al cuerpo. El cuerpo da una sacudida o jadeo justo lo suficiente para reabrir la vía aérea, y luego vuelves a quedarte dormido en cuestión de segundos. La mayoría de las personas nunca se despierta conscientemente durante estos episodios. No tienen ningún recuerdo de ellos en la mañana, y pueden repetirse docenas o incluso cientos de veces en una sola noche. Pero aquí está la conexión con la sequedad bucal, que la mayoría de las personas nunca hace y que explica por qué ese síntoma aparentemente menor debería tomarse en serio. Cuando la vía aérea está bloqueada repetidamente, el cuerpo hace lo que tiene que hacer para mantener el oxígeno llegando y recurre por defecto a respirar por la boca durante esos episodios, y en los periodos de sueño ligero que siguen, la respiración bucal durante una noche completa, o incluso durante varias horas de la noche, evapora la saliva a una velocidad que la respiración nasal simplemente no alcanza. Te despiertas con una boca que parece haber albergado un túnel de viento toda la noche. Una investigación de la Asociación Americana del Corazón encontró que la apnea del sueño no tratada en adultos mayores de 60 años eleva significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular, ritmos cardíacos irregulares y eventos cardiovasculares serios. Y un análisis separado publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine encontró que los adultos mayores con apnea del sueño, de moderada a severa no diagnosticada, tuvieron tasas mediblemente más altas de deterioro cognitivo en un seguimiento de 5 años comparado con pares que no la tenían. Así que si tu cuerpo te está despertando con sequedad bucal cada mañana
y la causa subyacente resulta ser apnea del sueño, esa sequedad bucal no es la historia, es el índice de contenido de una historia que afecta tu corazón, tu cerebro y tu calidad de vida. Pregúntate honestamente estas cuestiones porque la respuesta puede cambiar lo que hagas esta semana. ¿Roncas? Te ame. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que roncas fuerte o que tu respiración suena extraña o que a veces parece que dejas de respirar durante el sueño? ¿Te despiertas agotado incluso después de lo que debería haber sido una noche completa de descanso sin interrupciones conscientes? ¿Tienes dolores de cabeza matutinos que no tienen una explicación clara y que desaparecen a lo largo de la mañana? ¿Te encuentras quedándote dormido en sillones, en salas de espera, en momentos tranquilos de la tarde cuando realmente no deberías estar tan cansado, dado cuántas horas dormiste? Cualquier combinación de estas junto con la sequedad bucal matutina debería generar absolutamente una conversación con tu médico sobre un estudio del sueño. La tercera causa toca algo que millones de personas tienen sin saberlo todavía y que tiene consecuencias que se acumulan silenciosamente mientras pasa el tiempo sin diagnóstico, la conexión con el azúcar en sangre. Y hay algo que debería hacer pausar a todo adulto mayor independientemente de si tiene o no diagnóstico previo. Según los CDC, aproximadamente 38 millones de americanos tienen actualmente diabetes, y casi 1 de cada 4 de ellos permanece sin diagnosticar, lo que significa que millones de personas en este momento están caminando con niveles de glucosa elevados, causando daño real y medible a sus cuerpos sin ningún diagnóstico en su historial médico. Aquí está cómo el azúcar elevada en sangre y la sequedad bucal se conectan de manera directa y fisiológicamente comprensible. Cuando los niveles de glucosa están consistentemente altos, los riñones trabajan en exceso intentando filtrar y eliminar el exceso de azúcar del torrente sanguíneo. Para hacerlo eficientemente, extraen fluido de otros tejidos a lo largo del cuerpo, generando un tipo de deshidratación sistémica lenta y silenciosa. Y uno de los lugares más notorios donde esa deshidratación se manifiesta de manera visible es en la producción de saliva que disminuye progresivamente. Un análisis respaldado por el NIH encontró que entre personas con diabetes tipo 2 mal controlada, la sequedad bucal persistente era uno de los síntomas diarios más frecuentemente reportados, y en muchos casos, la sequedad bucal había estado presente durante un año o más antes de que el diagnóstico de diabetes se hiciera. La boca estaba advirtiendo, nadie conectó los puntos. Si tu sequedad bucal matutina viene acompañada de orinar con más frecuencia de lo usual, especialmente durante la noche, fatiga inusual que no mejora con el descanso, notar que los cortes o heridas pequeñas tardan más en sanar que en el pasado, o visión ocasionalmente borrosa de una manera que no solía ocurrir, no esperes tu próxima revisión rutinaria, llama a tu médico esta semana y pide una glucosa en ayunas y una HbA1c. La cuarta causa sorprende a las personas por lo simple que suena, pero la biología detrás de ella es genuinamente fascinante e importante, y explica por qué algo tan básico como beber agua se vuelve insuficiente sin que lo sepas. La deshidratación crónica, y antes de que digas yo bebo suficiente agua, necesito que escuches esto, porque la hidratación en adultos mayores de 65 años funciona de manera fundamentalmente diferente a como funcionaba cuando tenías 40 años, y ese cambio ocurrió tan gradualmente que probablemente no lo notaste. Aquí está lo que ocurre con la edad a nivel neurológico. El hipotálamo, que es la parte del cerebro responsable de señalar la sed, se vuelve progresivamente menos sensible a los cambios en el estado de hidratación del cuerpo. La investigación sobre esto es consistente y bien establecida en múltiples estudios. Un estudio publicado en el Journal of Physiology demostró que los adultos mayores pueden alcanzar déficits de fluidos del 2% o más de su peso corporal sin experimentar señales de sed significativas que los impulsen a beber. En lenguaje completamente simple, tu cuerpo puede estar genuinamente bajo en agua de una manera que afecta cómo funciona, y simplemente no te lo dirá de la manera en que solía hacerlo cuando eras más joven. Mientras tanto, tus riñones se vuelven menos eficientes para conservar agua con la edad, tu piel pierde humedad más fácilmente que antes. Y si estás tomando diuréticos para la presión arterial que ya mencionamos en la primera causa, estás perdiendo aún más fluido que tus pares que no los toman. El resultado es una población entera de adultos mayores que está calladamente deshidratada durante la mayor parte de cada día, sin saberlo y sin sentirlo de la manera que reconocerían como sed.
y la única señal externa que muchos de ellos notan es esa boca pegajosa y seca cada mañana al despertar que atribuyen a la edad sin investigar más. La solución práctica es una de las más simples de toda esta lista, y no requiere ningún gasto ni ninguna cita médica. Deja de esperar sentir sed para beber agua, porque esa señal ya no es confiable de la manera en que lo era cuando tenías 40 años. En su lugar, construye la hidratación en tu día de la misma manera en que tomas tus medicamentos. Por horario programado y no por sensación corporal, apunta a un mínimo de 6 a 8 vasos de agua distribuidos a lo largo de tus horas de vigilia. Pon recordatorios en tu teléfono, mantén una botella de agua en cada habitación donde pasas tiempo regularmente y toma nota que las bebidas con cafeína y el alcohol no cuentan hacia ese total porque aceleran activamente la pérdida de fluidos en lugar de reponerlos. La quinta causa genera más casos sin diagnosticar que casi cualquier condición que discuto en este canal. Y si eres una mujer mayor de 55 años viendo esto ahora mismo, necesito que prestes especial atención porque las estadísticas aquí te afectan de manera desproporcionada. Estamos hablando del síndrome de Sjögren, que es una condición autoinmune en la que el propio sistema inmune ataca por error las glándulas responsables de producir humedad en el cuerpo, específicamente las glándulas salivales que producen la saliva y las glándulas lagrimales que producen las lágrimas. El resultado es un cuerpo que gradualmente pierde su capacidad de mantenerse lubricado de maneras que afectan la calidad de vida cotidiana de manera significativa. La boca se vuelve persistentemente seca de una manera que va más allá de lo matutino. Los ojos se vuelven secos, arenosos e irritados de una manera que las gotas para los ojos solo alivian temporalmente sin resolver. Las articulaciones pueden doler sin una causa que los análisis estándar expliquen de manera clara. La fatiga puede volverse desproporcionada y sin relación aparente con el nivel de actividad que esa persona está haciendo. Aquí está por qué esta condición pertenece en esta lista específicamente. El 90% de los diagnósticos de Sjögren ocurren en mujeres. La edad promedio de diagnóstico está entre finales de los 50 y principios de los 60, y estudios publicados por la Fundación Sjögren estiman que le toma al paciente promedio entre 2,5 y casi 5 años desde el inicio de los síntomas para recibir el diagnóstico correcto, en gran parte porque los síntomas principales son sistemáticamente desestimados como simple envejecimiento normal, boca seca, eso es solo envejecerse, ojos secos, prueba unas gotas, fatiga, bueno, ya no tienes 30 años. Si esas frases te suenan familiares porque las has escuchado en consultas anteriores, si tu sequedad bucal matutina viene consistentemente acompañada de ojos secos e irritados, de dolor articular que no tiene una explicación clara en otros estudios, o de fatiga que parece completamente desproporcionada a lo que realmente estás haciendo, por favor menciona el síndrome de Sjögren por nombre en tu próxima cita. Y ahora, el plan de acción concreto que puedes comenzar hoy mismo. El primer paso es hacer la revisión de medicamentos que ya describí. Escribe absolutamente todo lo que tomas, incluyendo los de venta libre, y lleva la lista física a tu farmacéutico, y pregunta específicamente sobre el impacto en la producción de saliva. Los farmacéuticos tienen un conocimiento extraordinario sobre las interacciones de medicamentos y sobre los efectos secundarios acumulativos, y esa conversación es completamente gratuita. No requiere cita y puede ser tan reveladora como cualquier prueba diagnóstica. El segundo paso es evaluar tu sueño honestamente durante una semana completa. Registra cada mañana si tu boca estaba abierta o cerrada cuando te despertaste. ¿Cómo te sientes de energía? Y pide a tu pareja de sueño si tienes una que observe cualquier ronquido fuerte o pausa en la respiración. Si emerge un patrón que confirma varios de esos indicadores, solicita una derivación para un estudio del sueño en casa. El tercer paso es no omitir la prueba de azúcar en sangre si no te la han hecho en los últimos 12 meses. Prográmala esta semana, especialmente si tienes alguno de los otros síntomas que mencioné, y pide específicamente la HbA1c, además de la glucosa en ayunas, porque la combinación de las dos da un cuadro mucho más completo que cualquiera de las dos sola. El cuarto paso es reestructurar tu hidratación por horario, en lugar de por sed, 8 vasos mínimo distribuidos a lo largo del día. Lleva un registro durante 2 semanas para verificar que realmente estás llegando a esa cantidad y no solo creyendo que sí. Y el quinto paso es obtener alivio nocturno inmediato mientras investigas la causa raíz. Busca enjuagues bucales o geles que contengan xilitol como biotene.
Úsalos inmediatamente antes de dormir cada noche y evita cualquier enjuague bucal que contenga alcohol porque empeorará la sequedad de manera significativa en lugar de aliviarla. Aquí está lo que quiero que te lleves de todo lo que acabamos de cubrir juntos. La sequedad bucal matutina es común, pero común no es lo mismo que normal y absolutamente no es lo mismo que inofensivo o inevitable, ya sea que se trate de tus medicamentos interactuando de maneras que nadie te explicó, de una condición de sueño que ha estado trabajando silenciosamente en contra de tu corazón y tu cerebro mientras duermes, de azúcar en sangre que ha estado subiendo sin síntomas lo suficientemente dramáticos como para llamar la atención, o de una condición autoinmune que ha sido descartada como simple envejecimiento. Cada una de esas cosas puede identificarse con pruebas que existen, y cada una de ellas puede abordarse de maneras que marcan una diferencia real. Llegaste aquí con un síntoma que probablemente llevabas meses atribuyendo a la edad. Te vas con un mapa de lo que podría estar causándolo y con pasos concretos que puedes dar esta misma semana. Y lo que hagas con ese mapa puede hacer una diferencia que tu boca lleva tiempo intentando comunicarte de la única manera que tiene disponible, una mañana a la vez.